Bienvenidos a Sculinari, la escuela que quiere revolucionar el mundo de la hostelería. En cada episodio tomamos un café con un profesional del sector para que conozcas sus experiencias y su visión. ¿Qué me dices? ¿Te quedas con nosotros? Bienvenidos al podcast de Sculinari. Hoy viene a tomarse un café con nosotros Aurelio Morales, chef del restaurante Cebo en Madrid, galardonado con una estrella Michelin. Hola Aurelio, bienvenido. Gracias por aceptar nuestro café. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Además, me estoy tomando café, ¿eh? Es de verdad. Pues mira, te iba a preguntar, porque les preguntamos a todos nuestros invitados, que ya que estamos tomando un café, ¿cómo te gusta a ti el café? ¿Cómo te lo sueles tomar? Pues yo soy muy cafetero. Tomo mucho café y lo tomo siempre solo con hielo. ¿Incluso en invierno? Incluso en invierno, y yo me levanto muy temprano. Yo me levanto a las 5 de la mañana, como muy tarde. Y ya a esa hora me tomo mi café solo con hielo y responde a varios motivos. Lo primero porque me gusta el sabor del café. Y lo segundo, por un tema nutricional. O sea, yo no tomo azúcar ni lácteos en mi vida. En el trabajo hay que separar mi vida personal con la profesional, ¿no? Entonces no tomo ni azúcar ni lácteos, y además hago ayuno de 16 horas al día. Por tanto, solo puedo tomar café con agua. Wow, madre mía, sí, claro. Pues bueno, interesante detalle. Esto también nos permite conocerte un poco más. Pero bueno, antes de empezar nuestra charla, sí que me gustaría que te presentaras tú, ¿no? En 2 líneas, muy básico. Luego entramos más en profundidad, pero que nos digas quién eres, de dónde eres, Pues, un poco así a nivel personal, quién eres. Pues nada, soy Aurelio Morales, soy madrileño, aunque he formado como cocinero, se podría decir, en Cataluña, porque vengo de Miramar, de Paco Pérez, que era su jefe de cocina y mano derecha y jefe de creatividad. Trabajo en el Bulli, en el ABAC, en Comercio 24, Tickets, 41 grados con Albert Adrià, o sea que como cocinero, aunque he hecho cositas en Madrid también, incluso en Holanda y en Alemania. Pero ya te digo que como cocinero catalán, y bueno, pues nada, soy un cocinero con muchas inquietudes, muchas ganas de aprender y muchas ganas de hacerlo bien y seguir creciendo. Jolín, pues en Madrid entraste por la puerta grande entonces, al llegar. Sí. ¿Y cómo llegas al mundo de la hostelería tú? O sea, ¿cómo te da por estudiar cocina? O porque es verdad que hoy en día pues está como muy en boca de todos y parece que se ha puesto muy de moda, pero hace unos años no era tan común. Entonces, ¿cómo te entra por ahí? Bueno, pues yo tendría 15, 16 años cuando, bueno, yo ya cocinaba en casa con mi madre. Mi madre cocina muy bien, mi abuela cocinaba muy bien. Y empecé a cocinar en casa, tal, tampoco tenía muy claro qué quería hacer, me gustaba cocinar y bueno, un amigo de mi padre tenía una escuela de cocina, probé con 16 años y resulta que entré y era como un cursito de 5 meses, o así, no recuerdo bien. Y entré y salí el número 1 de la promoción, disparado, que bueno, se me daba bien, o sea, una cosa. Luego pues Wow, o sea, que era una pasión, pero que luego... o sea, que te gustaba, no era a lo mejor de tu pasión, pero sí, me gustaba como confirmaste para decir, que... o sea, claro, en ese momento, si me dices que estoy donde humildemente estoy ahora, que no quiero, vamos, no me lo creería, ¿no? Porque no tenía esa ambición, quería ser cocinero, pues bien, pues del restaurante allí donde soy yo, de Alcalá de Henares, pero sin más, y bueno, me fui enganchando. ¿Y dónde estudiaste? Esto que te estoy contando es en Alcalá de Henares. Luego ya entro a hacer la formación como cocinero en la Escuela de Hostelería de Guadalajara, que no encontré plaza en Alcalá y fui a Guadalajara. Lo que pasa es que, claro, como yo hice este curso, ya el verano entre una y otra me fui a trabajar a Miramar, que yo ya tenía 17 años, a Miramar de Paco Pérez, que hoy tiene 6 estrellas Michelin, en ese momento no tenía ninguna. Quizá ese fue el impasse en mi carrera, ¿no? De repente aparezco allí y tal, ¿no? Y wow. Y cuando vuelvo a hacer la del verano, iba a hacer los veranos y las Semanas Santas allí a Gerona, y claro, yo volví a la escuela y sabía más que profesor. Hombre, es que efectivamente volviste a empezar en un sitio, o sea, empezaste en un sitio top, claro. Claro, imagínate, aquello era 1999
Madre mía. Y claro, 1900 parece ya de sí, otra parece vida. de cortocircuito de aquella época, Regreso al futuro. Y claro, aquello estaba el Bulli que estaba al lado, en la ciudad de al lado, Rosas de Llançà, estaba Miramar, y claro, ya era un restaurante que bebía de la fuente bulliniana, que en ese momento a Ferran Adrià no lo conocía nadie, ¿eh? Lo conocían 4. Sí. Porque como tú bien has dicho al comienzo de la pregunta, yo empecé no por casualidad, pero casi en la cocina, y bueno, la cocina no era lo que soy. Y esto tenía su punto bueno hoy, ¿no? En aquella época, y hoy el malo tiene el bueno, el malo, no, bueno, supongo que hablaremos más en profundidad de esto, pero hoy quizá haya demasiada gente dedicándose a cocina, no por lo que es, sino por lo que parece. Y eso es un error. Exacto. Y sí, ahora entramos un poquito en esto, pero, por ejemplo, con toda tu experiencia, con todo lo que has aprendido precisamente en estos años, ¿qué cambiarías en la formación o en la manera en la que se aprendió en su momento o se sigue aprendiendo hoy? Porque yo creo que ha cambiado poco la formación. O sea, yo creo que el sector ha cambiado mucho más rápido que lo que es la formación, y no sé si hay ahí un desfase. Bueno, esto siempre, ¿no? Esto siempre. Lo que pasa es que como, bueno, yo por ejemplo me dedico a cocinero y es lo que sé, pues, pero por ejemplo hay otras materias en las que estudio mucho, como puede ser nutrición, y te das cuenta de que la nutrición es una cosa ortodoxa de los años 70 que no ha cambiado prácticamente nada. O sea, se investigó, se descubrieron muchas cosas y en realidad no sabemos nada, y lo que sabemos está mal sabido. Como el que dice. Y en cocina pasa un poco igual. Yo me gusta ser todo lo sincero que puedo, y creo que las escuelas de cocina, como norma general, o la mayoría, o la que están al alcance de la mayoría, luego hay escuelas como Gasma, como el Basque Culinary Center, que son punta de lanza de la gastronomía, que yo, por ejemplo, colaboro con ellas y haciendo microcursos o charlas o ponencias y tal, pero la formación ortodoxa normal es que es mala. Es que es muy mala, porque los programas son anticuados, y el problema número uno, y Dios me perdone por lo que voy a decir, pero el problema número uno son los profesores. ¿Por qué? Porque que se tienen que reciclar, la mayoría también están anticuados. La mayoría son, o en muchos casos, cocineros frustrados, que no les ha gustado. Entonces inculcan, claro, y que no han querido trabajar 15 o 16 horas que se trabajaba antes en la hostelería. Claro. Que se han quedado desvinculados también del mundo profesional. Claro, ¿no? Muy cuadriculados, muy poco a aprender y a ver cosas nuevas, con mucho el ego del cocinero de antaño, ¿no? Y eso hace que vomiten casi en algunos casos las frustraciones que ellos tienen como cocineros a los alumnos. Cuando el alumno viene y tiene contacto con la vida real, pues se encuentra que no es lo que le han contado. Y la vida real es mucho más dura, mucho más bonita, pero mucho más dura. Y no, es que a mí me ha dicho el profesor que yo solo tengo que trabajar 8 horas, ¿no? Y perdóname, a mí es que me ha dicho que yo ya salgo de jefe de cocina. Bueno, tú serás jefe de cocina no porque lo pongan en un papel, perdona, será porque tengas un recorrido y unos méritos X. Y entonces no hacen más que... Salen 20 cocineros de las escuelas y 19 al mes están trabajando en otro sitio. Te podría contar muchas anécdotas, ¿no? O sea... No, pero es síntoma de eso, de que hay un desfase grande entre la formación y el mundo real, que ha cambiado muy deprisa. Y ahora con... Sí. Perdón. No, porque me estaba viniendo a la cabeza, ¿no? Perdona, porque no se me olvida, ¿no? Pero creo que es importante el dato, ¿no? Y esto que te voy a contar es una cosa que me pasó a mí cuando fui a la escuela, que sería el año 98, 99, que suena lejos, pero que no está tan lejos en formación, como tú bien dices, porque continúa así, ¿no? ¿Vale? Y es... Yo, por ejemplo, después de mis 21 años que llevo de trayectoria profesional, no podría ser profesor de una escuela del Estado, porque no tengo un título. Sin embargo, a mí me tocó la suerte del primer año, por ejemplo, ahora entenderás la suerte, que era una señorita, que no recuerdo el nombre, que era abogada, la abogacía se le dio muy mal, y entonces había estado 6 meses trabajando en una residencia de ancianos como cocinera, hizo las oposiciones para entrar de profesora de cocina, y esa fue mi profesora el primer año. No sabía hacer absolutamente nada, pero tenía el título. Pues, claro.
con esto te puedes quedar. Es lo malo. No, es una anécdota que seguramente pasa más a menudo y que efectivamente hemos estado centrados muy en el título y no tanto a lo mejor en el contenido de lo que aprendes. Y yo creo que fíjate esto ahora con lo que ha pasado del COVID y tal, pues se va a replantear muchas cosas, porque al final también la formación online entra ahí un poco más, dando más fuerte y a lo mejor centrándose más eso en contenidos, y si sabes hacer ciertas cosas y te especializas, pues no tienes que saber ciertas cosas o que también vienen bien, las bases y tal, pero de otra manera, aprender de otra manera, ¿no? Claro, bueno, ahí hay muchas fuentes de las que se puede aprender, ¿no? Y hoy en día la enseñanza online seguramente que está por encima, bueno, depende, hay enseñanzas online y enseñanzas online como todo, pero Claro. hoy está probablemente muy por encima del programa convencional que aporta entre poco muy poco. ¿Y tú cómo sigues aprendiendo? Porque me has dicho antes que te gustaba, por ejemplo, todo el tema de la nutrición y que lo has aprendido por tu cuenta. ¿Cómo aprendes nutrición o cocina, ¿no? ¿Cómo estás al día en tu profesión? ¿Cómo para precisamente no perder ese vínculo con la actualidad y decir, no soy el cocinero y lo que aprendí hace 20 años? ¿Cómo te formas? Bueno, claro, son diferentes cosas. Yo digo que en la vida hay que saber mucho de algo y un poquito de muchas cosas, ¿no? Yo creo que sé mucho de cocina, porque son muchos años trabajando con los mejores a mi lado y en mi caso teniendo puestos de responsabilidad, que es lo que, claro, porque tú cuando oyes, hola, yo trabajaba en el Bulli, sí, vale, pero ¿qué estabas haciendo? Yo trabajaba con Pepito, vale, es que yo era la mano derecha, el jefe de cocina y el jefe de creatividad y el jefe de asesoría de Paco Pérez, que es Estrella. Claro. Durante muchos años, entonces claro, no es lo mismo trabajar, o sea, aprende, entonces yo he tenido la suerte, me he esforzado muchísimo, porque esto es una cuestión de esfuerzo, de vivir fuera de tu casa, de sacrificarte terriblemente, porque antes no era como ahora, antes era 16 horas y sin vacaciones, días libres y auténticas salvajadas que hoy ni se consideran. Entonces yo creo que sé mucho de cocina, me gustaría saber mucho más, pero fíjate, yo para seguir aprendiendo de cocina, evidentemente estoy al día y veo, leo, compro libros, principalmente libros y mi experiencia en el día a día, ¿no? Yo me voy exigiendo retos, para superar esos retos, pues me tengo que ir reinventando, ¿vale? Investigando, claro, y de errores se va y con un aprendiendo proceso también. principalmente empírico, me equivoco, acierto, me equivoco, me acierto. Y luego, en esas otras materias, como puede ser nutrición, como puede ser, claro, al final, liderazgo o dirección de equipos, o al final ser un gran chef, que no digo que yo lo sea, insisto, que quiero serlo. Bueno. Ser un gran chef, yo siempre se lo digo a mis chicos o a la gente que trabaja conmigo, lo más fácil es cocinar. Lo más fácil es dirigir un restaurante con una estrella, o dos, o tres, o dirigir hoteles, o ser... yo en mi caso tengo una estrella Michelin, pero también soy el chef corporativo de Derby Hoteles y el chef ejecutivo de tres hoteles en Madrid, Barcelona, Londres, etc, etc. Lo fácil es cocinar. Lo difícil es gestionar Hay muchas equipos, más cosas. lo difícil es saber sentarte en una reunión y saber de presupuestos, y todas estas pequeñas cositas pues sigo pues leyendo muchos libros, preguntando a los que saben de esto, rodeándome de gente que sabe, y entonces todas estas cosas periféricas hacen que vayas creciendo en tu oficio, no solo cocinar per se. O sea, no, está claro. Y mira, nosotros desde luego en Esculinari, conscientes de esto, hemos lanzado toda una categoría de cursos de gestión, marketing, ventas, específicos para hostelería, porque como dices tú, hay gente que no tiene esta base y al final tú estás dentro de un negocio. O sea, no hay que olvidar que no estás cocinando en tu casa, o sea, que es un negocio donde hay que ganar dinero. Hay días que de verdad, o sea, lo que menos hago es cocinar. Claro. O sea, hay momentos... pues mira, cuéntanos un día tuyo normal en el restaurante. No sé, yo no tengo de eso. No sé cómo es un día normal. O sea, yo una semana normal puede ser, pues tranquilamente coger un par de trenes y un par de aviones porque vaya a trabajar a Barcelona o vaya a trabajar a Londres. Y luego, pues una semana normal, pues puede haber alguna entrevista por teléfono o presencial en el restaurante, puede haber un crítico más sentados en la mesa, un
supuesto inspector de la guía Michelin o cualquier guía que pensamos que puede ser y nos genera un estrés tremendo. Un restaurante llenísimo con un ticket medio alto y que el cliente se sienta y exige muchísimo. Entonces hay 20 personas trabajando solo en el restaurante, hay que gestionar a estas personas, gestionar sus emociones, hacer que quieran aprender, hacer que aprendan, que es complicado. Pues es complicado. Me encanta que cuentes esto porque al final lo que hablábamos antes, ¿no? Que ser cocinero no es solamente saber cocinar y salir de la escuela diciendo sé hacer un huevo, pero hay muchas vertientes que es importante que la gente que empieza o que la gente que se quiere meter aquí conozca y sepa, ¿no? Porque y también por eso un poco este podcast, para que contéis y divulguéis vuestro día a día como mi día a día dentro de lo que es un negocio. Yo tengo un perfil de cocinero, bueno, no te voy a decir poco habitual, pero bueno, pues aparte de tener mi restaurante con Estrella Michelin, que es lo que me da a conocer y es a lo que la gran parte de mi trayectoria me he dedicado a la cocina y gastronómicos, pero también tengo un perfil gestor y un perfil de dirección de hoteles y del departamento de dirección de comidas y bebidas, entonces es un perfil ambiguo. Yo creo que la gente lo que se tiene que preguntar es ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo cocinero, pero cocinero ¿por qué? Claro. Cocinero porque lo estás viendo en la tele y te piensas que son estrellas del rock, porque estrellas del rock solo es el 0.1%, o porque te gusta, porque me gusta, y estás dispuesto a hacer el sacrificio, porque eso es un camino largo y duro, muy duro, y la gente hoy quiere las cosas, o sea, salen de la escuela o de donde sea, o empiezan y quieren estar en el pase emplatando y con la chaquetilla haciéndose fotos en Instagram. La película va de otra. La película es otra, ¿no? Entonces, la pregunta que te tiene que hacer es ¿para qué quiero ser cocinero? ¿Y qué tipo de cocinero quiero ser? Quiero ser gestor, quiero ser empresario, y conforme, claro, es que es como decir, ¿tú qué quieres ser de malo? Yo deportista, pero ¿de qué deporte? Claro, ¿en qué deporte, qué nivel, porque, en qué, claro? Cocinero es, pues nada, pues a cocinar, pues así pasa. Así es muy amplio. Y que luego, pues al final, pues hay cocineros también para colectividades. Claro. O sea, que es que hay un abanico ahí de profesiones y de oficios. Y que no es ni mejor ni peor, cada cosa tiene. Yo, por ejemplo, tuve claro desde que era pequeñito que quería dedicarme antes te he contado nada más empezar, pero bueno, nada más aterrizar en el Miramar, me di cuenta que quería dedicarme al restaurante gastronómico, a las estrellas Michelin, y a mí me preguntabas con 18 años, ¿qué quieres ser de mayor? El mejor cocinero del mundo. Ahora lo digo más en bajito para que no me oiga nadie, pero sigo pensando. Y lo tenía claro, pero si quiero tener una de estas de eventos y dar 3.000 eventos, pues oye, perfecto, pero enfócate ahí, porque si no te vas a perder. Exacto. Oye, y en otro registro de ideas, que has contado antes que trabajaste en departamentos de I+D, ¿cómo es el proceso de innovación para crear platos nuevos? ¿O de dónde te viene la inspiración? ¿De dónde sacas tu inspiración o creatividad? A ver, yo creo que hay una parte de ese creativo que probablemente se nazca, se tenga esta curiosidad. Yo recuerdo cuando era bien chiquitito que me dedicaba, o sea, mi vida era pintar en papeles y hacer muñecos de plastilina y vivía en una película aparte, ¿vale? ¿De qué me viene a mí luego? Yo empiezo con 17 años cuando fui en el Miramar, como te comentaba antes. Tuve la suerte ese verano de ir a cenar a un restaurante que se llamaba El Bulli, con 17 años. Así, ¿sabes? Mi primer restaurante gastronómico al que fui se llamaba El Bulli. El primero. No sé si te sonará, ¿no? No. Y ese día conocí a Oriol Castro, hoy jefe y propietario de Compartir y Disfrutar. Y al ver a Adrián, y un poco me fijo en la figura de Oriol Castro. En entonces jefe de creatividad, bueno, pues siempre jefe de creatividad. Y me empieza a interesar por eso, y empiezo a enfocarme en eso, me gusta eso, y al final pues acabé siendo eso, y he acabado siendo eso, y soy eso. ¿Cuál es la inspiración? ¿Y cómo es el proceso? También me interesa saber, o sea, que la gente, a mí, pero para también la gente sepa cómo se trabaja eso, o sea, cuáles son los pasos, o sea, cómo viene la inspiración, a partir de ahí cómo se trabaja, qué pruebas se hacen. Lo primero que hay que tener, aparte, por eso te explicaba esta primera parte que es
que han haber nacido, 2, tener claro el objetivo, y 3, importantísimo, mucho más importante que las 2 anteriores, es tener criterio, tener muchos conocimientos. Y el criterio que te lo da haber comido en muchos restaurantes. Yo, gracias a Dios y seguramente mucho por agradecido a Paco Pérez, porque gracias a ser su mano derecha, pues he viajado por todo el mundo, desde Nueva York a Hong Kong, pasando por París, y hemos estado comiendo en restaurantes con 3, 2 y 1 estrella Michelin en todo el mundo. Desde Gran Hacha, Zarbulla, no sé qué. Esto ya te da un criterio X, no copiar, pero te da un criterio. Y luego me he leído 254.436 libros de cocina. Me he visto 8.000 vídeos, más muchos años de cocinar prueba y error. Entonces, importantísimo tener esta base sobre, o sea, querer hacer creatividad en cocina, que esto es muy clásico también, ¿eh? Me vienen también alumnos de escuelas X y me dicen, no, yo me quiero dedicar a la creatividad. Digo, bueno, primero tendrás que saber pelar una patata. Porque a mí me das una patata y te puedo hacer 630 cosas con ellas. Y entonces tengo un campo de posibilidades en mi mente que manejo, porque la creatividad, la gente se piensa, bueno, no sé qué se piensa, cómo funciona muy bien. Bueno, no sé si saben muy claro lo que es creatividad, ¿no? Esto sería otra pregunta que entraríamos en ella, ¿no? ¿Qué es creatividad? Exacto. Pero, claro, yo, por ejemplo, muchas de las pruebas que hago de creatividad, en mi mente descarto el 90%, no llego ni a ejecutar el plato. ¿Por qué? Porque tengo una memoria gustativa, tengo recuerdos, tengo sensaciones grabadas en la cabeza, tengo paladar mental. O sea, yo me dices coco, naranja, zanahoria, te digo, funciona. Avellana, caviar, sí. Remolacha, tal, no. Claro, porque si no el proceso es tener un registro ahí de... sería eterno. Sería eterno, costaría muchísimo dinero. Entonces, la creatividad, inspiración, pues yo, a veces, yo recuerdo el postre con el que he ganado el mejor postre de Europa, que es un postre que hicimos allí con Paco Pérez, que estábamos él y yo viendo una película de Django, esa del oeste, y sale una escena de Leonardo DiCaprio comiéndose una tarta nevada, recuerdo, y hostia, estaba viendo allí la película, y digo, joder, Paco, hacemos un postre que se llame Django. Hicimos una tarta nevada que dentro llevaba una esfera de frutos rojos destilada que apretaba la tarta y salía un chorreón de sangre como en la película. Y era espectacular, y bueno, estaba viendo una película. Y tuvimos la suerte encima que el protagonista de la película vino a comer al Miramar y lo probó, ¿no? ¡Wow! Sí, entonces, ya te digo, ahora, ¿qué es creatividad? Yo creo que la gente no tiene muy claro lo que es el concepto de creatividad. Quiere decir, una cosa es hacer platos, que sería una parte de hacer creatividad. O sea, claro, si hago unas croquetas de pétalos de rosa y nunca las ha hecho nadie, pues en parte estoy haciendo croquetas. O sea, estoy haciendo un plato nuevo y es creatividad. O a lo mejor ya se ha hecho. Y entonces ya no es creatividad. Ferran Adrià decía siempre, para crear tienes que saber más que nadie para no caer en el error de crear lo que ya está creado. O sea, no haber creado nada. ¿No? Volvemos otra vez al criterio o al conocimiento. Entonces, ¿qué es creatividad? Creatividad para mí es conceptual. Si hago una croqueta, para mí ya no es creatividad. Pero si cambio el concepto de la croqueta, si la invierto y por dentro está el rebozado y por fuera lo otro y no sé qué, a lo mejor empieza a ser creatividad, que no digo que sea eso, estoy volviendo o si consigo que la croqueta desaparezca en el aire, es creatividad. Pero hacer una croqueta normal de un sabor que no existe, para mí no es creatividad. Claro. ¿Vale? Es que, claro, entonces yo vengo de la era ultrabulliniana, que aquí pasaban unas cosas que hervía el mundo de la gastronomía. Por desgracia, esa época, en 2011, se apagó. Y hoy vivimos de refritos, sofritos y del Instagram. Entonces, aquí hay un montón de gente abanderando que son creativos cuando miras y dices, pero perdona, ¿creativo de qué? Ese plato es un poco a lo mejor no lo decimos nadie, estamos todos callados y viéndolo, pero ese plato, perdona, es de aquel y este es de aquel y aquel viene de aquel. Entonces, una cosa es hacer platitos y otra es creatividad, que son conceptos muy diferentes. Claro, y por eso creativos y gente que inventa cosas hay tan poquitos, ¿no? Y también afortunadamente, porque si no estaríamos todo el día asimilando cosas nuevas, que también está bien que sea limitado, por lo que dices tú, a cosas que sean reales.
que no todo bala, ¿no? Pues claro, es que aquí ya iríamos a otra cosa. Habrá mucha gente que haya querido hacer cosas, pero ha hecho castañas pilongas. No lo sé. Yo no lo sé. A lo mejor yo estoy equivocado, pero claro, me tocó vivir lo que en 15 años pasó, lo que tenía que haber pasado en 200, probablemente en creatividad. Yo a lo mejor la veo de una manera y la realidad es bien distinta. Has tenido la suerte de vivir una época dorada, desde luego. Una suerte o desgracia, y te explico por qué. Porque según cerró las puertas aquel señor, de repente hemos enterrado todo, ha desaparecido todo, la gente no sabe lo que es el bullying, hay un montón de críticos, de gente de post-bullinianos, o sea, no saben ni lo que es, ni qué ha pasado allí, desconocemos la historia completamente y nos hemos dedicado a hacer croquetas y carne a la brasa con sal por encima y decimos que es una mejor cocina del producto. Bueno, es que yo no concibo un restaurante sin el mejor producto. A mí cuando me preguntan, ¿haces cocina de producto? Bueno, si tú en un restaurante no tienes el mejor producto posible en la temporada que debes de tenerlo, es que tú eres un sinvergüenza. ¿Vale? Ahora, está claro. ¿qué hacemos con este producto en esta temporada? Es lo que te hace que sea un restaurante de alta cocina. Pero, o sea, solo faltaría que no tengas el mejor producto. ¿Te imaginas? Entonces, ¿qué es? Un sucedáneo, ¿no? Está claro que la creatividad es muy difícil y cuesta mucho dinero y mucho esfuerzo. Entonces, más cómodo decir, no, yo pongo un trozo de carne y sal y soy el mejor. No, es difícil, ¿no? El entrar es un mundo complicado, porque además es un mundo que, lo que decías tú, que va muy deprisa, entonces haces algo nuevo y a los 2 días ya ha caducado y dices, jolín, sí. Los años que hay detrás de esto, el trabajo que hay detrás de esto, y es como, paso la pantalla de Instagram, efectivamente, y ya ha desaparecido y dices, madre mía. Yo es que, de verdad, con la época que estamos viviendo, alucino como un pepino, ¿no? Porque escuchas a la gente y dices, ¿estás hablando con cocineros o pseudocríticos de estos que hay ahora o lo que sea? ¿no? Y dicen que igual han estado en restaurantes de su vida y se hacen entender como... Porque hoy en día todo el mundo es crítico, ya no, antes era seleccionador de fútbol y hoy son críticos. Y te oyen hablando, a mí el restaurante tal no me gusta. Y yo le pregunto, ¿pero has estado? No, pero lo que veo no me gusta, perdona. Para saber si un restaurante te gusta o no, es impepinable que tengas que comer, ¿vale? Claro. En un museo podrás ver la foto o no y verla ahí in situ. Y te podrá llevar sensaciones que igual no son reales, pero vale, pero si no comes, claro, no me puedes decir que es no muy sensorial te gusta. A nivel, claro. Entonces, bueno, hay mucha tontería. Oye, ¿tú podrías cocinar algo que no te gusta? No. Que es la pasión hasta el extremo, ¿no? Tiene que gustarte. Deja que tus gustos dicten lo que debes cocinar, ¿no? Dice Fernanda Díaz. Lo que pasa es que, sí. Claro, es que creo que solo hay una cosa que no me gusta ahora mismo que yo tenga localizada. Son los caracoles. ¿Cuál es? Los caracoles. Bueno, pues tampoco te limitas tanto. No, por eso que realmente solo hay una cosita así que tenga localizada que no cocinaría. Pero bueno, luego hay que ser inteligente con esto, ¿eh? O sea, mis gustos dictan cómo debo de cocinar, pero también hay como volvemos a la faceta de empresario, como cocinero o director de un restaurante, o como lo queramos llamar. Tienes que escuchar al público y saber dónde estás, en qué ciudad estás, en qué temporada Qué estás. Importante. Y se olvida muchas veces, ¿verdad? Pues sí, el ego del cocinero muchas veces se olvida de esto y se olvida también de escuchar. Pensamos que lo hacemos todo bien y luego escuchas al cliente, 1, 2, 3, te dicen que está mal, macho. Coño, uno se puede equivocar, pero 3, 4, 5, 6, pues yo he conocido a un jefe de cocina mío que un cliente 2, 3, 6, 23 le decían que estaba mal y decían que eran los clientes que estaban mal. Ni tanto ni tan caro, ¿no? Exacto. Un restaurante está muy vivo. Volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, lo del menú, hacer un menú de degustación es hiper complejo porque en nuestro caso, por ejemplo, yo no me acuerdo, fíjate, hace tanto que cerramos por el COVID, pero no lo sé, el menú de degustación igual tendrá 25, 26 cositas, ¿no? Cosas más grandes, más pequeñas. Hilar un menú de degustación y que todo tenga sentido entre sí, bla, 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 es complejo, la verdad es que es un proceso complejo. Pero bueno, uno de las partes del restaurante. Oye, he leído también que tuviste un primer negocio, ¿no? Que no salió bien, sí. ¿Puede ser?
Sí. Y sí que me gustaría que también hablaras, como estás hablando hasta ahora, de la importancia a veces de fracasar, ¿no? Y emprender, lo difícil que es, que nos saques a lo mejor las lecciones que sacaste de todo ello, y para los que quieren emprender, que aprendan de estos errores de los demás y les sirva para mejorar o para no cometerlos, ¿no? A ver, yo tuve un restaurante, yo tendría 22 años o 23 años cuando lo monté. Wow, es que eras muy joven. Muy joven, aunque llevaba ya mi medio, ya había trabajado en Holanda, ya tenía mi trayectorieta, venía de Miramar y bla, bla. Bueno, mi padre falleció y me tuve que volver a mi ciudad, Alcalá de Henares. En ese momento no había ningún restaurante que mereciera la pena y yo tiré por la calle del medio del restaurante. Pero claro, lo monté en 2006, no por ahí, 2005, 2000, no recuerdo bien la fecha, pero vamos, por ahí. ¿Y qué pasó? Pues funcionó muy bien. De hecho, en una de las guías más prestigiosas de aquí de Madrid me dieron el premio al mejor restaurante de la Comunidad de Madrid, Revelación, ya a título póstumo. Y lo que pasó es que vino la crisis del 2008, o del 2007-2008. Entonces yo tenía un socio capitalista, ya me molé, y él se arruinó y se llevó el restaurante por delante, pero funcionaba, la verdad. O sea, que fue un problema coyuntural de... Sí. Claro, cerrar el negocio, claro, es lo que me pasó, ¿no? Que yo luego volví a Miramar y con 24 años me había pasado de todo ya. Era un hombrecito ya. Entonces, había cerrado. En la cultura anglosajona, aquí en España no, porque tenemos menos cultura empresarial. Pero en la cultura anglosajona, a una persona, a dos currículum igual, si uno de ellos ha tenido un negocio ya quebrado, sin duda contratarían a ese. Exacto. Siempre, sin excepción. ¿Por qué? Porque ellos dicen una norma, equivócate rápido y pronto, pero equivócate, porque es que es parte del proceso. Exacto, y por eso me apetecía preguntarte esto, porque aquí en España solemos tener como mucho miedo al fracaso. Creo que hay que perderle ese miedo, creo que de todo se aprende. Lo hemos dicho también al principio, que hay que sacar lo bueno de cualquier situación y que la gente lo entienda. ¿Sabes qué pasa? Que bueno, aquí en este país es lo que te digo, ¿no? La cultura empresarial o de emprendeduría es muy limitada. Es un tema educacional, porque claro, aquí ya no sé, tú le preguntas a cualquier chaval con 18 años qué quiere ser y el 90% te diría funcionario, para tener un sueldo fijo y no arriesgar. Tú en Estados Unidos le preguntas a cualquiera y estaría dispuesto a dejarse el alma. Tú a cualquier persona le preguntas, un chaval joven, a la mayoría, hablo de mayorías, y lo sé porque tengo amigos y sobrinos y primos y todo esto. Y le preguntas, ¿estaría dispuesto a irte fuera de tu ciudad o de tu casa para emprender o para aprender a la ciudad de tu país o fuera de tu país? 95% de la gente te va a decir que no. Y en Estados Unidos, 95% te van a decir que sí o lo van a hacer. Sí. Entonces, esa cultura está, el fallo, el equivocarte, el fracasar 1 o 2 o 100 veces o 1000 y pico, como decía el de las bombillas, ¿no? Es que es parte del proceso. Lo que pasa es que aquí en España tenemos mucho miedo al qué dirán, mira, este está arruinado, qué tonto. Y luego pasa una cosa, durante que esto es otra cosa que yo le digo a la gente, ¿no? A mis cocineros, ¿no? Pues voy a montar un restaurante. Ok, agua bravas hacen marineros, ¿vale? Pero hunden muchos barcos también, entonces... ¿Qué pasa? Que puede pasar que te dé por emprender, que te equivoques, que te arruines como me arruiné yo, porque estuve hasta hace bien poco pagando ese restaurante, ¿vale? Y que se te quiten las ganas. Y que no sepamos hacer la lectura positiva de ello. Y es que en la vida los puntos se tienen que unir hacia atrás. Y para unir hacia atrás, pues tienes que tener una edad ya. No, y la prueba, pues eso, que personas como tú, que han pasado por todo eso, y normalizarlo, que es un poco la intención que quería tener yo, que esto se normalice y que la gente joven se anime más, bueno, joven y no tan joven, o sea, que a lo mejor llegas con 40 años y dices, oye, quiero de repente montar esto, pues ¿por qué no? Nunca es tarde tampoco. Perder dinero joder, hablando mal. Y entonces en este país preferimos que emprender comprarnos un coche a plazos. Por ejemplo. Claro, porque es que son culturas de
de manera de verlo. Ojalá y tengas razón y esto vaya cambiando y la gente sea capaz a ver, hombre, algo de entenderlo, seguro que pero sí. es que no puedes acertar a la primera siempre, es que es imposible. Oye, si pudieras darte a ti mismo un consejo, así volver hacia el pasado, cuando decíamos antes de Regreso al Futuro, viajas hace 20 años, tu yo de ahora con todo lo que sabe, ¿qué le dirías a tu yo de hace 20 años? Le diría muchas cosas. Alguna colleja se llevaba, ¿eh? Ojo, que alguna colleja se llevaba, pero esto nuevamente, al igual que te tienes que equivocar en la vida, en un negocio, te tienes que equivocar en la vida como tal, ¿no? Yo lo que sí le diría es que además de todo el ímpetu que puse en estudiar cocina y en empezar a trabajar de más joven en mí como persona y como crecimiento personal, interior, como lo hago ahora desde hace algún año, que es lo que me está dando verdaderamente un crecimiento fuerte a todo lo demás, lo que está tirando de todo lo demás. Pero claro, con 18 años te cuentan que hagas meditación por la mañana y te dicen, ¿pero qué dices, hombre? Bueno, pero es verdad que es otra de las cosas cultural, ¿no? Que como no se hace o parecía como un poco de gente extraña, místico, ¿no? Estos meditan, son los hippies, estos locos que meditan y no, o sea, no es así y se puede hacer, lo que dices tú, trabajar tu persona al final eres tú, es tu vehículo, tu manera de comer, de la nutrición que decías tú antes, o sea, es tan importante. Al final no trabajamos en nosotros, en crecer, en aprender, en todo lo demás, no sé. Pues venga, como padres intentaremos inculcarlo a nuestros vástagos. Nada, te dicen, ¿pero qué dices, hombre? Déjate de rollos. Oye, ¿cómo al margen de la situación ahora pandémica, ¿no? Que sin obviarlo porque está ahí y es algo que va a cambiar ciertas cosas y hábitos y tal, aunque es evidente que no va a durar toda la vida, pero de aquí a 10 años, ¿cómo ves el mundo de la hostelería? ¿Hacia dónde crees que va a llegar o cuáles son los retos que tiene por delante? Wow, es una pregunta complicada. Bueno, yo creo que de aquí a 10 años, ojalá, y esto que voy a decir te lo digo de corazón, ojalá y me equivoque en lo que te voy a decir, pero creo que desgraciadamente esta pandemia, como todas las grandes crisis que pasan, porque el problema es que como el ser humano tiene muy mala memoria. Me gusta mucho leer mucho de historia también, ¿no? Y cada vez que hay una gran crisis se agita la colmena, y cuando se agita la colmena pues se cierran muchos negocios y cambian muchas cosas y esto no es la primera vez que pasa una pandemia. Hace 100 años solo, entre comillas, que pasó una, la de la mal llamada gripe española, y las repercusiones que tuvo han sido un montón positivas. O sea, gracias a ella hay sistemas sanitarios, hay alcantarillas entre las ciudades, hay no sé qué, bla, 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 y trajo otras que fue arruinar a muchísima gente y que todo tuviera que cambiar. Yo creo que en la gastronomía, ojalá, insisto, me equivoque, pero más del 50% de los negocios van a quebrar en este país. No quiero ser agorero, o sea, ni mucho menos. No, pero es verdad, esa es la realidad cuando paseas por las grandes ciudades. No creo que nos estén ayudando al sector en absoluto, ¿no? Más parece que se ha puesto la flecha en la gastronomía, en la joya de la corona de este país, ¿no? Porque si había algo o hay algo que aportaba valor a este país, era la gastronomía, es la gastronomía. Nuestros restaurantes, nuestros cocineros, nuestros lugares, y todo eso lo están devorando entre unos y otros, ¿no? Y yo creo que eso va a hacer que los próximos 10 años sea una lucha casi por sobrevivir, que como decía Ferran Adrià, no puede haber 200 Fórmula 1 y solo 20, ¿no? Y en gastronómicos pues van a quedar los más fuertes. Y esto no siempre es bueno, ¿no? Porque en las crisis, pues como en la vida, sobrevive el más fuerte. El problema es que esto es a donde quiere ir a parar, y lo que me preocupa, los más fuertes, en este caso en la gastronomía, son los más mayores. Son los que llevan más pos y más tiempo. Y entonces el relevo generacional, el ya difícil relevo generacional que hay en la gastronomía. ¿Por qué es difícil? Porque un futbolista, por ejemplo, dura hasta los 30 años, 35, ¿no? El relevo generacional es automático, aunque cada vez duran un poquito más porque se cuidan y bla, bla, bla. En cocina,
tenemos cocineros, gracias a Dios, pero esto es así. Hay que saber con las cartas que jugamos. Duran 80 años y 85. Sí. Y entonces, esos cocineros que han aguantado son hiperpoderosos e hiperinfluyentes. Entonces, son los que van a sobrevivir, salvo por agotamiento, son los que van a sobrevivir. Y los chavales jóvenes que estaban emprendiendo, que tenían ganas y tal, son o somos, ya veremos, los que van a caer. Y entonces, ¿dónde está el relevo generacional? ¿Dónde están las nuevas ilusiones? ¿Dónde están las nuevas energías, la nueva sangre de la gastronomía? Bueno, ya ves dónde habrá que buscar a lo mejor los puntos que esa gente de otra generación más mayor a lo mejor no tienen y entrar por ahí. No lo sé, esto es una... Sí, estos son la bola de cristal. Es una reflexión mía después de 6 meses y medio en casa. Qué duro, porque efectivamente para una profesión como la vuestra, que es de adrenalina diaria... No, y de estilo de vida, pues yo no soy cocinero. Claro. Mi oficio no es cocinero, yo soy cocinero, soy parte intrínseca de mi ADN. O sea, es un estilo de vida ese cocinero. Y te metes 6 meses en casa y wow, bueno, sí, bien en el sentido de que estar con mi mujer y con mi hija, como comentábamos al principio, y estoy encantado, pero duro. Hay que hacer muchas meditaciones para estar tranquilo. Bueno, pues eso es lo que llevas. Yo, sí, efectivamente, veo que ahí hay un problema gordo y bueno, ya habrá que ir viendo a pasito cómo se va solucionando y abriendo huecos en otras caminos que se vayan abriendo, ¿no? Sí, a ver cómo se reacciona. Fuga de cerebros, ¿no? Como pasa en muchas otras. También, como lo hagan mejor que nosotros fuera, va a haber muchas fugas, efectivamente. Vamos a perder gran parte de nuestro valor, pero bueno, es lo que hay, así la vida. Oye, Aurelio, y una última pregunta, porque tú te has declarado que eres fan de los podcasts y estábamos comentando que en gastronomía hay poco podcast y nosotros estamos intentando ahí visibilizar un poco este sector en nuestro sector. Y sí que me gustaría saber a quién te gustaría escuchar a ti en nuestro podcast para que intentemos traerle. Mucha gente. Hombre, yo soy parroquiano del Bulli a Ferran, pero hay mucha gente muy interesante ahora mismo. No te sabría decir. Mira, Paco, a lo mejor que te das trabajo con él. Paco Pérez también tiene un curso con nosotros en Esculinar y tú también. Escucharle también, mira. Mira, Pérez es mi maestro. Tu maestro, Paco Pérez sería divertido. Mira, Paco Pérez sería divertido. Pues mira, le tenemos más a mano que a Ferran. Sí, seguro. Ferran es poco accesible, es como un jefe de Estado casi. Un día te digo, sí, es el Papa, vamos. Sí. Oye, Aurelio, ha sido una charla súper interesante, me ha encantado tenerte aquí, has dado consejos valiosísimos, he hablado con toda sinceridad de muchos temas que me ha gustado mucho. Espero que te haya gustado participar con nosotros. Me ha encantado, la verdad que ha sido un verdadero placer. Genial. Y bueno, ya podremos hacer algún otro cuando nos abran las puertas en Madrid. Podremos ir a grabar alguno en directo también contigo y que sea pronto. Y que sea rápido, exacto, que sea pronto. Estupendo, pues muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Abrazos. Si te ha gustado esta entrevista, te esperamos la semana que viene con más invitados. Y si además no quieres perderte ningún capítulo, suscríbete a nuestro podcast. Estamos en Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Esculinari y darle a suscribir. Te esperamos también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, para que conozcas todos nuestros cursos y suscripciones.